Aspectos culturales durante el Porfiriato. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la mayoría de los mexicanos se identificaban y se sentían parte de un mismo país. El gobierno lo había logrado, gracias a la promoción de la idea de una nación unida por su cultura y su historia. Para unir a una población dividida por profundas diferencias económicas, sociales y geográficas, políticos e intelectuales se afanaron en seguir construyendo la identidad nacional. Escritores y pintores trataron de crear un arte que reflejara a la nación, la belleza y diversidad de sus paisajes, lo pintoresco de su población y las particularidades de su gente y de su lengua. Uno de los aspectos positivos a destacar durante el Porfiriato fueron las manifestaciones culturales y artísticas. Nosotros podemos identificar en la ubicación temporal al Porfiriato posterior a la segunda mitad del siglo XIX. Por ende, nosotros sabemos entonces que lo que se encontraba de moda, la corriente artística que estaba de moda en Europa, era el romanticismo. El romanticismo, como nosotros lo conocemos, o se puede definir como una expresión artística que trata de expresar, vaya la redundancia, el sentimentalismo humano, ¿sí? Los sentimientos más puros, la ira, el odio, el amor, ¿sí? Estos aspectos, estos sentimientos individuales. Entonces por ahí vamos viendo, vamos entendiendo por qué las manifestaciones artísticas porfiristas tienen esta pauta, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos culturales durante el porfiriato? ¿Sí? ¿Cuáles son los que más destacan? Se dio un afrancesamiento en la vida artística y cultural. Moda, mobiliario, costumbres, arquitectura, espectáculos como la ópera, música y teatro. Las nuevas corrientes del realismo y modernismo estuvieron representadas con la producción poética y novelística de Emilio Rabasa, Amado Nervo, Manuel Acuña, Manuel Paino y Rafael Delgado. La historia nacional fue analizada por Vicente Riva Palacio, Francisco Bulnes y Justo Sierra. De la historia nacional hay una obra maravillosa que se llama México a través de los siglos, que es obra, es un compendio, son varios autores, pero quien coordina esta obra es Vicente Riva Palacio precisamente, y donde es una obra que trata de la época de prehispánica hasta lo que es precisamente la segunda mitad del siglo XIX. Aquí tenemos también se menciona a Justo Sierra. Justo Sierra fue un personaje muy importante porque él es el fundador de la Universidad Nacional de México. Recordemos que uno de los puntos a favor que tiene el Porfiriato es que se crea la Universidad Nacional de México, que posteriormente pasa a ser la Universidad Nacional Autónoma de México, que también nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que Porfirio Díaz no la creó, ¿no? Se creó en su régimen, pero él no la creó. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de, de las obras de estos personajes. Eh, un ejemplo muy claro de las palabras de Nervo. Me encanta Nervo como poeta. Me encanta cómo escribe. Aquí les leo algo. La ausencia es un ingrediente que le devuelve al amor el gusto que la costumbre le hizo perder. Wow, maravilloso, ¿no? Luego tenemos a Manuel Paino, sí, él escribe Los bandidos del Río Frío, que es la novela más importante del siglo XIX, nada más y nada menos, en nuestro país, y que habla o refleja precisamente esta problemática que después se le va a conocer como bandolerismo social, que es una forma de resistencia en contra de un régimen autoritario que en este entonces es el Estado mexicano. Tenemos en este punto, se los marco aquí se los señalo con láser, ¿sí? Si ustedes se fijan muy bien,
tenemos en la contraportada de México a través de los siglos. Es esta obra que precisamente coordina Vicente Riva Palacio y que habla de sobre todo el proceso histórico de nuestro país, fuentes de primera mano que habla, que inclusive hoy en día, al menos yo como historiador, las he utilizado dentro de mis investigaciones. Y bueno, tenemos que también en esta época se creó el Ateneo de la Juventud, que era como una especie de, de grupo de intelectuales muy importantes, Alfonso Reyes, Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña y José Vasconcelos. Este último fue el que creó la Secretaría de Educación Pública en 1923, de la mano de Álvaro Obregón, ¿sí? También hay publicaciones como la Revista Azul y la Revista Moderna, en las que se mostraban los excesos del romanticismo y el culto a la forma, que reunieron los grandes valores de las letras Manuel Gutiérrez Nájera y Amado Nervo. El romanticismo decimonónico se entiende como la expresión del sentimentalismo individual, ¿sí? Eh, una obra romántica no necesariamente tiene que ser una obra que hable del amor y de la pareja, no, 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 no. Una obra romántica puede hablar de la ira, puede hablar de la rabia, del coraje, de la depresión, ¿sí? Luego tenemos aquí que hay dentro de la pintura el máximo exponente es José María Velasco. Él es el autor de un sinnúmero de paisajes de la época porfirista. Si ustedes se fijan bien, este cuadro, ¿sí? Donde se ve el ferrocarril, es un cuadro que es utilizado también por la SEP dentro de los libros de texto gratuito. Y bueno, hablar de la música es hablar de algunos géneros, como las polcas, los valses, las óperas, zarzuelas y marchas militares, que básicamente era lo que era como el equivalente del reggaetón de la época, ¿no? Y tenemos que entre los más destacados de estos géneros se encontraban Genaro Codina con la Marcha Zacatecas, Ricardo Castro con Carmen, Macedonio Alcalá con Dios Nunca Muere, Juventino Rosas con El Vals sobre las Olas, que es maravilloso, yo creo que es de las mejores canciones escritas en México, y entre muchos otros, ¿no? Juventino Rosas, Ricardo Castro, Felipe Villanueva, fueron capaces de crear un estilo musical basado en las raíces de la cultura nacional. Está bien interesante porque, por ejemplo, en el caso del Vals sobre las Olas de Juventino Rosas, que era oriundo del estado de Guanajuato, en realidad el Vals sobre las Olas era el Vals sobre el Saus, ¿no? Para que vean lo que representaba realmente, no más que para magnificar esta obra, por eso se le denominó el Vals sobre las Olas. Si ustedes observan aquí, y bueno, a finales del siglo XIX, en pleno porfiriato, el grabador José Guadalupe Posada trabajó haciendo obras con diferentes fines, anunciar catástrofes, situaciones cotidianas y extraordinarias de la sociedad nacional, milagros, corridas de toros, anuncios y muchas otras cosas más, ¿no? Eh, noso- yo cuando visité Aguascalientes, o que no he visto Aguascalientes, no pierdo la oportunidad de ir al Museo Posadas, que es una cosa maravillosa, y darme cuenta de las obras que él hacía, ¿no? A él le pedían, haz esto y lo hacía, ¿no? Entonces, en- aquí también algo que podríamos discutir, ¿no? Qué tanta intencionalidad tenía él de ser, por ejemplo, una crítica política, una sátira? Este, ¿Cuál era la intención de él? O si nada más básicamente era pues se dedicaba a su chamba, ¿sabes qué? Hazme esto y lo hacía, ¿no? Y aquí tenemos algún ejemplo de los grabados de Posadas, si me permiten tantito. Y bueno, la historia de la Catrina empieza durante el gobierno de Porfirio Díaz. En estos periodos se empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaba tanto la situación del país como de las clases privilegiadas. Los escritos redactados de manera burlona y acompañados de dibujos de cráneos y esqueletos se empezaron a reproducir en los periódicos llamados de combate.
Estos periódicos de combate también se le conocen como periódicos de resistencia. Algunos ejemplos de estos periódicos son El Hijo del Aguizote, El Aguizote, El Regeneración de los Flores Magón, de donde emanan estas ideas revolucionarias y de búsqueda de justicia social. Luego tenemos ahí pues que José Guadalupe Posadas fue un grabador caricaturista e ilustrador que colaboró precisamente en estos medios, ¿sí? Si nosotros vemos en este punto, voy a utilizar el láser para marcar. Este es un primer ejemplar de cuando se publicó por primera vez la Catrina, ¿sí? Y abajo se ve justamente la figurilla o el grabado, ¿sí? De la prensa para imprimir esta, esa imagen, ¿no? Eh, Estas yo las encontré precisamente en el Museo Posadas, que se encuentra en la ciudad de Aguascalientes. Y bueno, para concluir, sí me gustaría que en su comentario que me van a redactar, si me pusieran cuál es qué tanto les interesa la manifestación cultural en el Porfiriato. Y pues pueden enriquecerlo con, pues faltó esto, profe, o mire esto también. Investiguen y chequen, ¿no? Gracias.